Bendiciones, queridos hermanos. Hoy es jueves 22 de febrero de 2018. Y bueno, con el favor de Dios, ¿verdad? Continuamos con las enseñanzas catequéticas acerca de los sacramentos. Hoy pasamos al segundo sacramento, que es el sacramento de la confirmación. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica al respecto. Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, qué es un sacramento, para qué sirve un sacramento en nuestra vida y cómo ponerlo en práctica, porque son dones del Señor, son gracias especiales que el Señor nos regala a través de cada sacramento para ponerlas en práctica y construir la iglesia de Dios. Construir, pues, el reino de Dios en esta tierra. Entonces, con el favor de Dios, vamos a comenzar con esta clase, por así decirlo, por así llamarla, o enseñanza de el sacramento de la confirmación. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente bajo el mismo Espíritu, y que gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar sacramento de la confirmación. Dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1285: con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Cómo dice el catecismo, hermano? Que la confirmación cierra, incluye los sacramentos de la iniciación cristiana. Desgraciadamente, el católico tradicional, el católico de nombre, pues para ellos, no sé si escuchan un poquito mal, pero el catecismo, la iglesia siempre ha dicho, son los sacramentos, son los primeros 3 sacramentos de la iniciación. Yo no sé, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, para ti qué significa iniciar. Comenzar algo, ¿no? Comenzar un proceso, comenzar un camino. Pero desgraciadamente el católico tradicional, como decía al principio, parece que escucha un poquito torcido y lo convierte en sacramentos de terminación. Una vez que el niño se bautiza, una vez que el niño hace su primera comunión y el niño se confirma, Dios quiera, pues o no vuelven a la iglesia o vuelven pero ni siquiera saben lo que han recibido. No son sacramentos de terminación, son sacramentos de iniciación. Sigue diciendo el catecismo, cuya unidad de los 3 debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de ese sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia del bautismo. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, ojo con lo que dice el catecismo, de esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y con sus obras. Yo no sé cuántos de los que están aquí, que me están escuchando, me están viendo, están confirmados, pero si me están escuchando, escucha lo que dice el catecismo. No lo digo yo, no es mi idea, no es la idea de un servidor, es lo que ha dicho la iglesia. Nos comprometemos en la confirmación a ser auténticos testigos de Cristo, a extender, o sea, proclamar la palabra de Dios y a defender la fe
no solamente con palabras, sino con las obras, porque pues las palabras son bonitas, pero los ejemplos arrastran. Entonces, si tú no vives como cristiano, católico, bautizado, que recibes la fuerza en la Eucaristía y ya recibiste el sello del Espíritu Santo en la confirmación, pero vives como un pagano, pues si tú no te diferencias del mundo, ¿cómo tú vas a predicar la palabra de Dios? Ahora, la palabra de Dios, como dice aquí claramente, no solamente es obligación de los sacerdotes. Acuérdense, estamos hablando de los sacerdotes ministeriales. Tú y yo somos sacerdotes, somos un pueblo sacerdotal. No somos ministeriales, pero somos un pueblo sacerdotal, porque por nuestro bautismo yo soy sacerdote, tú eres sacerdote. Entonces tú estás en la obligación, y aquí en la confirmación te comprometes más a fondo con la iglesia a proclamar la palabra de Dios. Desgraciadamente hemos delegado eso a los sacerdotes, a las monjas, a los predicadores, a los misioneros. No, hermano, no, hermana, tú y yo tenemos esa obligación. La obtuvimos cuando nos confirmamos. Entonces nosotros tenemos esa obligación de llevar la palabra de Dios a todo el mundo, a toda la creación, como dice el Evangelio. Entonces, mi hermano, mi hermana que me escuchas, pues seamos conscientes de eso, ¿no? Tenemos que defender la fe. Tenemos que defenderla, y más en estos tiempos que es bastante atacada, no solamente por fuera, sino también por dentro, porque en ese tiempo hay sacerdotes, hay monjas, hay teólogos hablando en contra de la fe. Y si tú no te formas, si tú no te preparas, pues imagínate, vamos a perder muchísimo, vamos a hacer que Cristo pierda mucho. Entonces nosotros estamos comprometidos pues a defender, a proclamar nuestra fe, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que prepararnos. Ya no podemos quedarnos en los tiempos de que, bueno, es que lo dijo mi mamá, lo dijo mi tía, lo dijo el sacerdote, lo dijo la monjita. No, hermano, prepárate, fórmate, estudia el catecismo, haz un curso bíblico. Es que el católico de hoy día se tiene que preparar, y más si eres confirmado, porque ese es tu compromiso. Para eso fuiste ungido. Dice también que la plenitud del Espíritu no debía permanecer solamente en el Mesías, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. Eso es numeral 1287. Ojo, la unción, dice, no debía permanecer únicamente en el Mesías, en el gran Mesías, en nuestro Señor y Salvador, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. Porque hemos de recordar, hermanos, que la unción con el Santo Crisma anteriormente se hacía a los reyes, se hacía a los profetas. Sí, entonces quedaban ungidos. Pero la palabra unción, que nosotros conocemos en español, en griego es Christos, Cristo. Por eso cuando decimos Jesucristo, es Jesús el ungido. Pero en hebreo se dice Mesías. Mesías. El ungido se dice el Mesías. El ungido, en hebreo Mesías, en griego Christos, en español ungido. Entonces nosotros somos ungidos en nuestro bautismo, y por eso también nos vuelven a ungir con más firmeza en nuestra confirmación. Somos el pueblo mesiánico. En repetidas ocasiones Cristo prometió esta efusión del Espíritu, promesa que realizó primero el día de la Pascua y luego de manera manifiesta el día de Pentecostés. Llenos de Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Y Pedro declara que esta fusión del Espíritu es signo de los tiempos mesiánicos. Dice también, numeral 1288, que desde aquel tiempo los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, a los nuevos, mediante la imposición de manos,
el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. ¿Por qué? Por imposición de manos. Por eso el señor obispo pues te impone la mano y te unge en la frente. Entonces la iglesia nuestra nace ¿en dónde? En Pentecostés. En Pentecostés. Por eso dice también el mismo numeral, dice: en esta imposición de las manos, la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la iglesia la gracia de Pentecostés. Cada vez que alguien se confirma, se está perpetuando el Pentecostés en la iglesia. ¿Se recuerdan cuando María y los apóstoles estaban orando en el cenáculo? Pues unas lenguas de fuego se posaron aquí en sus frentes. Entonces por eso el obispo pues es el símbolo, el signo donde él te unge. Numeral 289 dice: muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo perfumado, que es el Santo Crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido y que tiene origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Dios ungió a Cristo con el Espíritu Santo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Entonces Dios ungió a la humanidad de Cristo y le ungió con el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de saber y conocer que Cristo es el gran Mesías, Cristo es el ungido, y que Dios lo ungió de manera muy, muy especial. Dice también en Hechos de los Apóstoles 10:38, dice la palabra de Dios: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean cómo dice la palabra de Dios, que Dios mismo, Dios Padre, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Así tú y yo, hermana que me escuchas, cuando somos ungidos en la confirmación, recibimos la plenitud del Espíritu Santo, pero también recibimos el poder del Espíritu. Dice: y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros, confirmados, también tenemos que pasar nuestra vida haciendo el bien, predicando la palabra de Dios, orando por los demás. Mira, hermano, si todos los confirmados fuéramos fieles a nuestro sacramento, el mundo cambiaría. Pero ¿qué pasa? Que desgraciadamente, por desconocimiento, pues como todo sacramento se queda solamente en una pachanga, en unas fotos, en un pastel, en un recuerdo. No, hermano, ese es tu sacramento de iniciación. No has terminado, es iniciar apenas tu vida cristiana. Y tienes que ser generoso, tienes que orar, tienes que ser más comprometido con la iglesia. Acuérdate, hermano, hermana que me escuches, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos todos los bautizados. Tú estás más comprometido con tu prójimo, estás más comprometido también a ayudar, a extender, como dijo el primer numeral, a extender el reino de Dios con tus palabras y con tus obras. Eso implica también, pues, comprometerte a un ministerio, comprometerte a servir a tus hermanos a través del ministerio, ya sea como proclamador de la palabra, como coro, como ministro de la Santa Eucaristía. Uno tiene que servir. Estamos llamados a servir. Acuérdense, nosotros somos, aparte de sacerdotes, somos reyes.
y reinar con Cristo es servir. Entonces nuestro llamado también es a servir con más intensidad. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, que estamos más comprometidos a través del santo bautismo. Bueno, pasamos entonces a lo que es el signo de la confirmación. Cada sacramento tiene un signo. El signo del bautismo, pues es por todos conocido, es el agua. No es que el agua bautice, pero el agua es lo que nosotros vemos. El sacramento quiere decir un acto visible que anuncia un acto invisible. Nosotros vemos cuando al bebé pues le cae agua 3 veces, ¿verdad? Pero en ese momento está anunciando un hecho invisible. En ese momento está entrando el Espíritu Santo en esa criatura, que ya no es más criatura, sino que pasa a ser hijo de Dios. Así el sacramento también de la confirmación tiene su signo, y el signo es el aceite, el santo crisma. ¿Por qué el aceite? Dice el Catecismo numeral 1293, porque el aceite es signo de abundancia y de alegría. También purifica y da agilidad. El aceite da agilidad. Uno tiene que ser ágil. Dice aquí entre paréntesis, porque se ungían a los atletas y a los luchadores de antaño. Porque es una batalla espiritual. Nosotros nos ungen para esa batalla. Es signo también, el aceite es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas. Y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Como ven, el signo sacramental no está de adorno. Tiene todas esas significaciones muy bellas, porque eso es lo que viene a hacer en nosotros. Nos da abundancia, porque te da la plenitud del Espíritu. Te da alegría, porque, como dice un canto carismático, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Te da alegría, porque la alegría es Él. Te da agilidad pues para proclamar la santa palabra de Dios. También cura las heridas, tanto propias como las de los hermanos, porque tú tienes que ser bálsamo para los demás. Tienes que ser consuelo, un hombro donde tienen que llorar los demás. Tienes que ser pues útil en esta vida y irradiar belleza, santidad y fuerza. Entonces eso es el signo de la confirmación. Bueno, también dice que los que son ungidos participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo. Tenemos que ser un buen olor de Cristo. Tenemos que pues ser personas de bien, ser personas que busquemos el bien del prójimo. Tenemos que orar, tenemos que tener una unión más estrecha con nuestro Señor para poder hacer lo que Él hizo, porque todo eso viene por gracia. Ninguna persona puede hacerlo por sí mismo. Entonces tenemos que pues dar un servicio a Dios y a nuestros hermanos. Numeral 1295 dice: por medio de esta unción, el confirmando recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. El sello es el símbolo de la persona, signo de su autoridad, de su propiedad sobre un objeto. Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Entonces nosotros, al recibir el sello en la confirmación, pues
nos somos marcados con el sello del Espíritu Santo, pero también sellos como lo hicieron con nosotros del bautismo. Somos propiedad de Dios. Somos sellos, somos sellados. Así como se sella y se unge con el santo crisma cualquier objeto que va a ser propiedad de Dios para uso exclusivo de Dios, como se unge el cáliz. Tú no puedes tomar agua ni puedes tomar cualquier otro objeto en el cáliz que es destinado solamente para recibir la sangre de Cristo. Igual el altar se unge con el santo crisma. Tú no puedes ni comer, ni jugar dominó, ni hacer nada. Es el altar exclusivo para el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros también, al momento de ser marcados, pues somos propiedad. Porque es lo que decimos. Creo en un solo Señor. Y cuando tú dices un solo Señor, estás diciendo que es tu dueño. Nosotros no nos poseemos a nosotros mismos, lo dice la palabra de Dios. Yo no soy dueño de mí, mis hijos no son míos, mi esposa no es mi esposa, me pertenece todo a Dios, todo lo que tengo es por gracia. Y así, nosotros somos marcados porque somos propiedad de Dios, somos hijos de Dios. Numeral 1296 dice: Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. El cristiano también está marcado con un sello, y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el espíritu de nuestros corazones. 2 Corintios 1:22, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, Él también nos unge, así como ungió a nuestro Señor en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, así nos unge a nosotros en nuestra pobre y frágil humanidad con el sello. Nos marca con un sello, dice, en arras, y nos dio en arras el espíritu de nuestros corazones. La promesa. Nos dio esa promesa de la vida eterna. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio. Ojo, dice Catecismo, vuelvo a repetir, este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica. Nosotros vamos a tener la gran protección divina, pero tenemos que estar a su servicio para siempre, para siempre. Entonces, nosotros pues, al momento de ser confirmados, pues nos unimos más profundamente a la iglesia, estamos totalmente y para siempre al servicio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que ser fieles a las promesas de nuestro bautismo. Es la culminación, el momento culmen de nuestro bautismo. En nuestro bautismo se hicieron promesas de que nosotros vamos a ser profetas, sacerdotes y reyes. Esa promesa la hicieron nuestros padres y nuestros padrinos por nosotros, pero en la confirmación tú personalmente haces la promesa ante Dios, ante el altar. Eres ungido, el obispo te unge, y bueno, estás confirmado. No es un requisito, mucha gente desgraciadamente lo ve como un requisito para casarse. No, es un sacramento que te influye carácter, te influye fuerza y poder para pronunciar la palabra de Dios, para evangelizar, para sanar a los enfermos, para curar a los oprimidos por el demonio a través de la oración, el ayuno, pero siempre pegado a los sacramentos, siempre pegado a la palabra de Dios, pero sobre todo pegado a la Eucaristía y estando en gracia de Dios. Por eso, es nuestro compromiso de llevar nuestra vida hasta el final blanca, así como fue nuestro traje, que también fue signo de nuestro espíritu en el bautismo, que nuestro traje fue blanco. Eso quiere decir una vida en gracia, total y plena en gracia. Entonces tratar
de llevar. Sabemos que somos débiles, por eso gracias a Dios existe el otro sacramento, del cual hablaremos después, que es la confesión, donde uno pues restaura la gracia de Dios en nosotros. Entonces, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Crecemos físicamente, crecemos corporalmente, crecemos en años y en estatura, algunos más que otros, pero en espíritu también hay que crecer. ¿Qué pasa? Que mucha gente, mucho católico, recibió su catecismo, claro, a una edad muy temprana, se le dio el conocimiento de niño para que él lo pudiera entender, pero ¿qué pasa? Creció físicamente, creció mentalmente, porque siguiendo la escuela, siguiendo a otros lugares, pero espiritualmente quedó de 8 años, de 6 años. Claro, llega a la edad adulta y ya no cree en nada, claro, porque su espíritu no creció. Y ahí la importancia de la formación. Por eso dice que la confirmación confiere un crecimiento y profundidad, conocer tu fe, conocer quién es tu Señor, conocer la iglesia. Nos introduce más profundamente en la filiación divina, que nos hace decir Abba, Padre. Nos une más firmemente a Cristo. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. Todo esto es lo que hace la confirmación en nosotros. Dice en el numeral 1303. Nos concede una fuerza, ojo con esto, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar, la tercera, para confesar valientemente el nombre de Cristo, y para no, la cuarta, y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Hermano, hermana que me escuchas, si tú sientes vergüenza de proclamar tu fe, déjame decirte que estás muy mal, estás siendo infiel a tu sacramento de la confirmación. Recuerda pues que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de piedad, el espíritu de temor santo, y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo. Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu. Eso lo decía San Ambrosio, padre de la iglesia. Numeral 1304 dice: en la confirmación, como el bautismo del que es la plenitud, solo se da una vez. La confirmación, en efecto, imprime en el alma una marca espiritual indeleble, que es el carácter, que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. El carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles. Es el sacerdocio nuestro, tuyo y mío. Somos el sacerdocio común de los fieles. Entonces lo perfecciona, recibido en el bautismo. Y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo, de un oficio. ¿Ven? Que no solamente el sacerdote ministerial, sino el sacerdocio común de los fieles tenemos ese cargo de proclamar la palabra de Dios, y se lo hemos delegado a ellos. Incluso se lo hemos delegado hasta los mismos protestantes. Yo ¿cómo voy a cargar una Biblia si ni que fuera protestante, hermano? Tú eres católico, tú debes de conocer tu fe. Tampoco te pido que vayas de casa en casa, pero siempre que hagan la oportunidad, evangeliza a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo. Es la única forma que mucha gente va a conocer al Señor. ¿Cuánta gente ni siquiera se arrima a una iglesia? Por X o por Z, porque ha encontrado pretextos, porque ha encontrado motivos.
Pero tú que estás en tu trabajo, esperando tal vez en la cita de un médico, puedes evangelizar poco a poco, dependiendo del hambre de la persona. ¿Por qué te digo esto? Porque es tu obligación y es mi obligación. Si yo estoy aquí parado frente a esta pantalla es porque es mi obligación. Yo no estoy haciendo aquí nada extraordinario. Yo aquí estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, también dice que el sacramento de la Eucaristía, de la confirmación, es clasificado como el sacramento de la madurez cristiana. Madurez cristiana. Entonces, bueno, dice también cómo prepararse para la confirmación. Dice la preparación, o sea, el catecismo. Ojo con esto, catequistas. La preparación, no solamente para la confirmación, para cualquier cosa, especialmente los catecúmenos, los adultos. Dice la preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo. Porque desgraciadamente se enfoca a que la meta es que haga su sacramento y punto, se acabó. No, la meta de todo catequesis, la meta de cualquier preparación para cualquier sacramento, no es que llegue. Recordemos que el tiempo no perdona a nadie, el tiempo pasa inexorablemente y el tiempo de hacer el sacramento llega. Lo importante no es tanto eso, lo importante es que conduzcas tú, amigo catequista, a tus niños, a tus jóvenes, a tus adultos, a una unión más íntima con Cristo y a una familiaridad con el Espíritu Santo. Mucho católico no conoce eso, desgraciadamente, porque la preparación, como ya lo dije, pues es solamente a que haga el sacramento y salimos de eso y vengan los que siguen, ¿no? No se trata de eso, se trata de que hagamos conciencia y que despertemos a esta iglesia que está dormida. Dice, por ello la catequesis de la confirmación se esforzará por suscitar el sentido de la pertenencia a la iglesia. Se esforzará por suscitar el sentido de la pertenencia a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánta gente se siente parte de la iglesia? ¿Cuánta gente va a misa? Pero va a sentarse, no se siente parte de. A veces el pobre sacerdote está buscando ayuda, está buscando ministros, está buscando gente. Hay muchísima gente que va a misa. Yo he visto, porque yo he estado sirviendo en las parroquias, gente que tiene el talento, tiene el carisma para cantar, para proclamar, pero sin embargo está más cómoda ahí sentada. ¿Por qué no se sienten parte de? Sienten que solamente tienen que dar 40 minutos de su tiempo y vámonos. Ellos no se quieren comprometer, nada. Entonces, por eso toda catequesis tiene que llevar a eso, a la unión con Cristo, a la familiaridad con el Espíritu Santo, a sentirse parte de la iglesia, tanto a la iglesia universal como a la comunidad parroquial. Tú y yo somos iglesia, y lo que pase mira, hermano, hermana que me escuchas, cualquier cosa que pase dentro de la iglesia, ya sea en la China, en la Patagonia, me afecta a mí, porque yo también soy iglesia. Si un mal sacerdote, un mal obispo hizo algo, yo tengo que orar, no importa dónde esté ese sacerdote. Si hubo una profanación en Santiago de Chile, no sé, lugar alejado, pues tengo que orar, porque yo soy parte de esa iglesia universal. No solamente de mi parroquia, como decía hace un momento, de servir, de proclamar, de limpiar la iglesia, porque hace falta también gente que limpie la iglesia. No, sino también pues sentirme parte de la iglesia universal, orar por el Papa, orar por los obispos. Entonces, esta última tiene una responsabilidad particular en la preparación de los confirmados. Vean. Para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia
porque ningún sacramento se recibe en pecado. Lo dice el Catecismo numeral 1310, porque yo me he encontrado sacerdotes que dicen que no es necesario confesarse para recibir un sacramento. Claro que sí. Numeral 1310 dice: para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Cuando tú vas a recibir a una visita muy importante en tu casa, oyes, pues yo no creo que la dejes, o que cuando dejes que venga la visita, así como tienes tu casa todos los días, porque cada uno de nosotros, ya sea que porque tengamos niños, ya sea por el desorden, ya sea por las prisas, nuestras casas están un poco patas para arriba. Pero cuando viene una visita muy importante, tu jefe, no sé, la persona que te gusta, no sé, una visita importante para ti, a un familiar que hace muchísimo que no lo ves, oye, mínimo arreglas tu casa, ¿no? Mínimo la arreglas para que, en atención a la persona que viene. Pues lo mismo pasa con el sacramento. Por atención al don del Espíritu Santo, uno tiene que recibirlo en gracia, uno tiene que confesarse, uno tiene que estar preparado. Hay que prepararse, veja, y esto casi nadie lo hace. Le digo porque yo también he dado clases de catecismo y casi nadie lo hace. Dice, hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. ¿Cuántos más se preocupan por el traje, por la fiesta, por el pastel, por los invitados, por esto, por lo otro? ¿O porque realmente nomás lo necesito para casarme? No, es que hay que prepararse, abrir el corazón, abrir la mente, abrir la voluntad al Espíritu Santo para que obre en mí, para yo tener un compromiso interno. Porque si solamente hace un rito externo y no tiene un compromiso interno, pues nada ocurre. Desgraciadamente, por eso vemos muchos confirmados que actúan peor a veces que los paganos. Peor que gente que, ya cuando hablo paganos, no digo paganos, gente que no conoce de Dios, o gente que lo conoce y vive como si no existiera. Entonces imagínense nada más. Numeral 1311 dice: para la confirmación como para el bautismo conviene que los candidatos busquen ayuda espiritual de un padrino o de una madrina, alguien que te guíe. Pero ojo, igual que en el bautismo, igual que en la confirmación, uno tiene que buscar una persona que sea, dice aquí, ayuda espiritual. Yo no puedo yo escoger por padrino, ni para el bautismo de mi niño, o para la confirmación mía o de mis hijos, una persona que ni siquiera va a la iglesia, una persona que no conoce su fe, una persona nada más porque me cae bien, porque es mi familiar, porque qué voy a decir si no lo escojo. Incluso hay gente que escoge de padrino gente que no es católico. ¿Qué ayuda espiritual va a recibir ese niño o esa niña? Entonces nosotros tenemos que pues llevar nuestra ayuda espiritual. Dice el catecismo que conviene que sea el mismo que fue del bautismo, para subrayar, remarcar la unidad de estos dos sacramentos, porque uno es el inicio y otro es la plenitud. ¡Pum! Por eso la iglesia recomienda que sea el mismo. En ocasiones, pues, como les digo, como uno escogió padrinos así nomás a lo loco, padrino del bautismo, por lo regular al compadre nunca lo vuelve a ver. Pero sí conviene que sea el mismo padrino. Entonces, querido hermano, querida hermana, como ves, el sacramento de la confirmación es hermoso, nos imprime carácter, nos da los dones del Espíritu Santo, nos compromete más a Dios, nos compromete más con Cristo, nos hace más hijos de Dios, nos comprometemos más con la iglesia y nos comprometemos también a proclamar la palabra de Dios. En el rito latino, dice numeral 1313,
En el rito latino, al decir latino no quiere decir que hablan en español. El rito latino es de las misas en aquel tiempo que se hablan en latín. El ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Por eso nadie más. ¿Por qué el obispo? Porque el sacerdote es ayudante del obispo. El que tiene, volvemos a lo mismo, nosotros tenemos el bautismo, la confirmación es la plenitud del bautismo. El sacerdote, cura, padre, como le llamamos nosotros, tiene el sacerdocio ministerial, pero el que tiene la plenitud del sacerdocio es el obispo. Por eso ningún sacerdote ordena a otro sacerdote. El que tiene la plenitud sacerdotal es el obispo, porque viene a ser descendiente directo de uno de los apóstoles. Por eso es el único que puede administrar este sacramento, porque es un apóstol de Jesús ungiéndote a ti. ¿Para qué? Para que tú también seas apóstol. Apóstol quiere decir enviado. Aunque el obispo, dice también el numeral, puede por razones graves conceder a los presbíteros es el nombre original a los que nosotros llamamos curas, sacerdotes, padres, no es presbítero. Concede a los presbíteros la facultad de administrar el sacramento de la confirmación. Es conveniente por el sentido mismo del sacramento que lo confiera él mismo, sin olvidar que por esa razón la celebración de la confirmación fue temporalmente separada del bautismo. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y han recibido la plenitud del sacramento del orden. Por esta razón, la administración de ese sacramento por ellos mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio de Cristo. Ahora también, dice el numeral 13-14, es muy importante y también casi nadie lo sabe, que si un cristiano está en peligro de muerte, de un niño, un adolescente, alguien que no ha sido confirmado, si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier sacerdote, cualquier presbítero tiene la obligación, debe darle la confirmación. En efecto, la Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. Eso dice el numeral 13-14. Entonces, si tienen un familiar grave que está a punto de morir, aparte de la unción de los enfermos, pídanle que confirme a su ser querido, porque la Iglesia, como madre que es, no quiere, dice numeral 13-14, quiere que ninguno de sus hijos salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. Bueno, mis hermanos, en el nombre de Jesús, pues hemos visto ampliamente y así rápidamente, porque si lo vemos todo, pues no acabamos, ¿no? Es grande, extenso. Los invito a leer el catecismo de la Iglesia Católica. Lo pueden adquirir en cualquier librería católica, su parroquia. Ahora con el internet usted lo puede descargar, pone en cualquier buscador en internet Catecismo de la Iglesia Católica PDF, es un archivo, y tú lo descargas gratuito a tu teléfono o a tu tableta. Hay una aplicación también en Google Play, Catecismo de la Iglesia Católica, está totalmente igual como está aquí, electrónica, de fácil acceso. El católico que no se forma es porque no quiere, porque ya en esta época de la informática, pues todo se puede consultar. Léanlo, estudienlo. Aquí hay bastante información de nuestra fe. Lean la palabra de Dios, fórmense en su parroquia, infórmense de un curso bíblico, de un seminario de vida en el Espíritu. Fórmense, preocúpense por su fe. Entonces, en el nombre de Jesús, pues hemos terminado el día de hoy, y el próximo video pues estaremos hablando más extensamente. Yo creo que el próximo video sí nos va a llevar de 2 a 3 videos, porque es largo, el sacramento de la comunión, porque inexorablemente tenemos que hablar de la misa, porque es
como dice el sacerdote cuando consagra, este es el sacramento de nuestra fe, es fuente y culmen de los demás sacramentos. Sin Eucaristía no hay nada. Entonces vamos a ver el próximo video, pues vamos a tratar de que lo quede lo más claro posible, porque es el culto sagrado que damos a nuestro Dios, el único culto dejado por nuestro Señor, que hay mucha confusión en eso, muchos no lo valoran porque no lo conocen, por eso se van a cualquier iglesia, entre comillas, le dan la Santa Cena, entre comillas, porque eso es un invento. Pero bueno, trataremos de explicar con el favor de Dios en el próximo video. No sé, pongan sus comentarios, lo que ustedes piensen para mejorar, para tratar de que esto sea mejor para ustedes y para mí, y juntos podamos crecer, porque así como ustedes están aprendiendo, yo también. Dios me lo bendiga. Entonces terminamos, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.